se debate hoy en México en torno a la creciente militarización de las políticas públicas del país y evidentemente también en este contexto en torno a la militarización de la seguridad pública. Yendo hacia adelante, me parece que es indispensable que los actores políticos en México empiecen a repensar lo que desde hace ya mucho tiempo debería haber ocurrido en México, que es una reforma importante, trascendental a el andamiaje de seguridad nacional del país. Porque además, al pensar cómo buscar revertir este proceso que se antoja harto complicado yendo hacia adelante, indistintamente de quién gane en el 2024 y de qué partido asume el poder en el 2024, la vitalidad democrática de la República exige esta recalibración de cómo es la relación entre la autoridad civil y las Fuerzas Armadas mexicanas. Parte de este esquema debería partir de la refundación de la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, deberían eliminarse las dos, crear una sola Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por un civil. México es de los poquísimos países en el mundo en donde los ministerios o secretarías que se encargan de las Fuerzas Armadas siguen encabezadas por figuras castrenses, por elementos de las Fuerzas Armadas. En esta Secretaría de la Defensa Nacional reconfigurada, una sola Secretaría de la Defensa Nacional encabezada por un civil, habría, eso sí, un jefe de la Fuerza Aérea Militar, un jefe del Ejército Militar y un jefe de la Marina Armada también castrense. Es decir, las tres ramas de las Fuerzas Armadas mexicanas estarían encabezadas por un almirante, un general de la Fuerza Aérea y un general del Ejército, pero reportando a un secretario de Defensa Civil, quien es a su vez quien reporta al presidente y se encarga de todos los temas de defensa y de seguridad nacional en la nación. Junto con esta transformación importante de la Secretaría de la Defensa Nacional, habría la creación de un jefe del Estado Mayor Conjunto, que es el asesor militar de más alto rango para el presidente de la República. Esa persona estaría ubicada en Palacio Nacional. Cambiaría cada 2 o 3 años entre cada una de las tres ramas, es decir, le toca una vez a alguien de la Marina Armada, a alguien del Ejército y a alguien de la Fuerza Aérea, y además esa rotación se da de manera transeccional, es decir, a un presidente saliente, a un presidente entrante, le toca heredar al anterior jefe del Estado Mayor Conjunto con el propósito de que haya continuidad, de que sea ciertamente la función en favor del Estado mexicano y no del presidente, no necesariamente del presidente en turno. Esta estructura lo que permitiría de entrada es homologar la interacción de México con la de otras naciones, con sus contrapartes en otras naciones, modernizar el aparato de las Fuerzas Armadas y, evidentemente, poder garantizar que las acciones, actividades de las Fuerzas Armadas están bajo la batuta y bajo el mando civil, y que si el presidente tiene que hacer ajustes en este sector, a quien cambia es a un funcionario civil y no a un funcionario no un elemento de las Fuerzas Armadas. Junto con todo este reempaquetado de la Secretaría de la Defensa Nacional, sería además fundamental acompañar estos cambios con ajustes. Secretaría de Gobernación, convertirla verdaderamente en un Ministerio del Interior, es decir, descargarle todas las funciones de enlace político, enlace con el Congreso, enlace con los gobernadores, llevar estas funciones a la oficina de la presidencia, un jefe de gabinete, un coordinador de política nacional en Palacio Nacional, para que la Secretaría de Gobernación verdaderamente se convierta en un ministerio del interior, en donde esté reubicado el servicio de aduanas, donde esté reubicado el servicio de inteligencia interna, doméstica de México,
donde esté eventualmente una policía federal civil, llámese la Guardia Nacional Civil o una policía federal, que recalaría en la Secretaría de Gobernación y que estaría otra vez comandada por un funcionario civil. Y junto con esto, además, las funciones de inteligencia del Estado hacia el exterior, que ciertamente son importantes para México, si bien menos relevantes que para otras naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Japón, China, etcétera, que tienen, para empezar, un apetito y una vocación internacional que hoy por hoy México no tiene, pero el Estado mexicano debe tener esa función de recopilación y análisis de inteligencia en el extranjero. Esas funciones recalarían en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Allí es donde se llevaría, se controlaría, se llevaría a cabo el análisis en materia de inteligencia sobre los temas externos que serían alimentados a través de un Gabinete de Seguridad Nacional al resto del gobierno mexicano. Es decir, esta transformación efectivamente es una transformación de fondo, pero es una transformación que en este momento, por el debate que se está dando en torno a la militarización de la seguridad pública primero, al creciente papel de las Fuerzas Armadas en toda una serie de políticas públicas en las que las Fuerzas Armadas no estaban presentes, quizá desde la época postrevolucionaria, este ajuste y este cambio en el andamiaje de seguridad nacional del país es fundamental, no solo para modernizarlo, sino también para atender algunas de las implicaciones potencialmente delicadas yendo hacia adelante de esta brutal expansión que se ha dado durante estos últimos 3-4 años al papel de las Fuerzas Armadas en la vida de la política pública y de la política en México.